Apedreado pero no vencido, la historia de Pablo en Listra y los que hoy siguen creyendo, aún entre piedras. ¿Qué pasa cuando haces todo bien, pero te atacan? ¿Qué haces cuando hablas con amor, y recibes odio? ¿Qué sientes cuando sigues a Dios, y el mundo decide apedrearte? Pablo no era un criminal. No era un ladrón, ni un mentiroso. Era un hombre que simplemente no podía callar el mensaje que le había cambiado la vida. Y por eso, en Listra, un grupo lo arrastró fuera de la ciudad y lo apedreó hasta dejarlo por muerto. Pero la historia no termina con piedras. Dios no había dicho su última palabra. Este es el relato de un hombre herido, de un siervo rechazado, de un misionero apedreado, que se levantó para seguir predicando. Y esta también puede ser tu historia. Bienvenido a la Biblia, ayer y hoy. El precio de hablar la verdad. En un rincón del mundo llamado Listra, una ciudad pagana con templos dedicados a falsos dioses y una población acostumbrada al bullicio de los mercaderes y los rituales religiosos, dos hombres llegan caminando con el polvo del camino pegado a sus pies. Uno es Pablo. El otro, Bernabé. No llevan armaduras, no traen espadas. Solo una cosa cargan con ellos, la verdad. Pero en un mundo que ama la mentira, la verdad incomoda. Y más aún, la verdad que transforma, que confronta, que cambia el corazón de piedra por uno de carne. Hoy hablaremos de algo más que una historia antigua. Hoy hablaremos de cuando Pablo fue apedreado en Listra, y de cómo la verdad sigue teniendo un costo alto, incluso hoy. Escena bíblica, Pablo en Listra. Un hombre cojo de nacimiento está sentado a la orilla del camino. Ha vivido así toda su vida. Todos lo conocen. Saben que no camina. Ni siquiera lo esperan en los templos, porque lo consideran impuro, quebrado, sin propósito. Pero ese día, Pablo lo mira con ojos de fuego y le dice: levántate. Ponte en pie. Y ante la mirada de todos, el hombre se pone de pie. Y camina. No cojea. No duda. No necesita ayuda. La gente en Listra queda atónita. Y como suele pasar cuando algo sobrenatural sucede, no saben cómo interpretarlo. Creen que Pablo y Bernabé son dioses disfrazados. Uno es Hermes, el otro Zeus, dicen. Van por toros y coronas, quieren adorarlos. Pero Pablo se rasga las vestiduras. Somos hombres como ustedes, grita. No lo hagan, nosotros venimos a hablarles del Dios verdadero. Y ahí es donde todo cambia. Cuando la verdad molesta. Imagina que hoy, en medio de una sociedad que adora la apariencia, el placer, el dinero y la fama, aparece alguien que dice: todo eso es pasajero. Hay un Dios real. Uno que no quiere tu espectáculo, sino tu corazón. ¿Qué crees que pasaría? Exacto. Lo mismo que le pasó a Pablo. Porque cuando rechazas el sistema, cuando interrumpes el show, cuando rompes el ciclo de mentiras, el mundo reacciona con violencia. La joven que habló de su fe en redes. Una joven sube un video a TikTok. Habla de su fe. De cómo Dios la salvó del suicidio, de cómo la pornografía y la adicción la tenían atrapada, pero Jesús la levantó. Los primeros comentarios la alaban. Otros comienzan a burlarse. Y de pronto, el hate explora. Le dicen fanática. Le desean la muerte. Algunos dicen que solo quiere likes. Otros la acusan de homofobia, de ignorancia, de atraso. Y en menos de 24 horas, el algoritmo la entierra. Su cuenta es reportada. La acusan de discurso de odio. Y ella, que solo habló desde el corazón, se siente apedreada. No con piedras físicas, sino con palabras, insultos, etiquetas, cancelaciones. Como Pablo, la sociedad la apedrea. Las piedras modernas. Las piedras de hoy no vienen con filo. Vienen en forma de comentarios hirientes. Rechazo en los grupos. Burla pública. Cancelación. Soledad. Y a veces, de silencio. El silencio de los amigos que te dejan de hablar. El silencio de una familia que no entiende tu fe. El silencio de la iglesia que no sabe cómo ayudarte. Pablo fue apedreado por decir la verdad, por sanar a un cojo, por negarse a recibir la adoración que solo le pertenece a Dios. Y tú, tal vez,
Estás siendo apedreado hoy por no seguir la corriente, por mantener tu fe, por decidir caminar con integridad. Pero escucha esto con atención. Pablo, después de ser apedreado, se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Hechos 14:20. No huyó. No se escondió. No cambió su mensaje. Volvió. Con el rostro herido, con las manos temblorosas, pero con el alma llena de fuego. Y eso es lo que Dios quiere de ti hoy. La herida que deja hablar en nombre de Dios. La sangre aún está fresca en su túnica. El polvo del suelo se mezcla con los moretones. La cabeza de Pablo late. El cacho arde. Pero no se queja. No maldice. Simplemente, se levanta. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y tal vez, humanamente, debería haber muerto. Pero cuando el propósito de Dios arde dentro, ni las piedras más afiladas pueden detenerlo. El rostro de Pablo tras las piedras. Imagina por un momento a Pablo en el suelo, cerrando los ojos, oyendo los gritos de quienes lo apedreaban, sintiendo cada impacto. Este es el que dijo que nuestros dioses eran falsos. Derríbalo. Enséñenle a no blasfemar. Cada piedra no solo golpeaba su cuerpo, golpeaba su mensaje, su valentía, su fe, pero también moldeaba su carácter. Porque después de las piedras, algo en él renació. Cuando hablar de Jesús hiere. Hoy no te tiran piedras físicas. Pero si hablas de tu fe en la universidad, en la oficina, en una reunión familiar, algo parecido sucede. Ejemplo 1. Un joven en la universidad decide decir en voz alta que cree que Jesús es el único camino. El profesor sonríe con burla. Algunos compañeros murmuran. Una chica le dice: «¡Wow, qué intolerante eres!». Ejemplo 2. Una mujer en su trabajo dice que no quiere participar en actividades que van en contra de su fe. La llaman radical. Empiezan a excluirla. Le dicen que no encaja con la cultura de la empresa. Y en silencio, las piedras empiezan a caer. Las heridas invisibles. Lo más doloroso no siempre es lo externo. Es lo interno. Es sentirse solo. Es preguntarse, ¿vale la pena? Es ver que otros prosperan mintiendo, manipulando, transando sus valores. Y tú, por seguir firme, sientes que retrocedes. Pablo pudo quedarse tirado en el suelo. Pudo decir: «Ya hice suficiente. Nadie me escucha. Es demasiado». Pero se levantó. Y esa es la invitación de Dios para ti hoy. Levántate. Marcos y su fe incómoda. Marcos trabaja en una agencia de publicidad. Creativo, brillante, carismático. Pero diferente. No participa de las conversaciones morbosas. No se burla de los demás. No miente para quedar bien con los clientes. Un día, su jefe le pregunta por qué es así. Y Marcos responde: «Porque sigo a Jesús. Y trato de vivir como Él me enseñó». A los pocos días, lo reubican. Lo excluyen de los proyectos grandes. Y finalmente, lo despiden. Le dicen que no encaja con la dinámica moderna. Marcos llega a su casa, frustrado. Se arrodilla. Llora. Y repite las palabras de Pablo: «Con muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios». Hechos 14:22. Como Pablo, ha sido herido. Pero no destruido. La herida que da fruto. Hay algo que debes saber. Dios nunca desperdicia una herida. Cada golpe a Pablo plantó una semilla. Una iglesia nació en Listra. Los discípulos crecieron. Y siglos después, estamos contando su historia. Y tu historia, también está sembrando algo. Tal vez tus heridas no se vean. Tal vez te dolieron en lo profundo. Pero Dios las está usando para algo más grande. Si hoy te sientes como Pablo, herido, solo, cansado, recuerda: no estás derrotado. Donde el mundo ve un cuerpo en el suelo, Dios ve un guerrero que se está levantando. Y si tu corazón late por el cielo, aunque el mundo te apedree, el cielo celebrará tu fidelidad. Cuando el mundo te expulsa, pero Dios te envía de nuevo.
lo dieron por muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo abandonaron en el polvo. Y aún así, Pablo volvió a entrar. ¿Quién hace eso? ¿Quién, después de ser apedreado, se levanta, se sacude la tierra y vuelve a la misma ciudad que lo rechazó? Solo alguien que no vive para sí mismo, sino para aquel que lo envió. La lógica divina no es la lógica humana. El mundo dice: si te rechazan, vete. No vuelvas donde no te quieren. Cuídate, protégete, mantente a salvo. Pero el Espíritu Santo le dijo a Pablo: tu misión no ha terminado. Ellos vieron tu caída. Ahora verán tu fe. No volviste por orgullo, volviste por amor. Y hoy, el Espíritu Santo te dice lo mismo a ti. Sofía vuelve al lugar donde fue herida. Sofía era líder juvenil en su iglesia. Sirvió con alegría, hasta que una calumnia se levantó en su contra. Algunos la miraban con desconfianza. Otros dejaron de hablarle. Aunque era inocente, decidió apartarse. Pasó meses orando, llorando, sanando. Hasta que un día, Dios le habló claramente. Es tiempo de volver. Y Sofía volvió. No para exigir justicia. No para limpiar su nombre. Volvió para servir. Volvió con humildad. Volvió con fuego. Volvió con amor. Como Pablo. Porque el llamado es más grande que la herida. El poder de regresar. Volver al lugar donde te rompieron requiere más valentía que huir. Pero a veces, ese es el lugar donde Dios quiere mostrar su gloria. Tal vez volviste a una familia que no te valora. A un trabajo donde se burlan de tu fe. A una ciudad que te trae recuerdos dolorosos. A una iglesia donde te hirieron. Y sientes que todo grita: aléjate. Pero si Dios te dice: vuelve. Tengo algo que hacer ahí. Entonces, vuelve. Confiar en el plan aunque duela. Pablo no volvió porque todo era fácil. Volvió porque confió. Y esa confianza no era ciega. Era espiritual. Sabía que donde sus pies pisaran, el reino de Dios avanzaría. Y si eso significaba dolor, rechazo o más piedras, estaba dispuesto. Hoy te llaman loco, pero mañana. Hoy, cuando decides seguir a Cristo de verdad, no eres popular. Te dicen: exagerado, religioso, fuera de onda, aburrido. Pero el cielo dice: hijo mío, en ti tengo complacencia. Y mañana, los mismos que te señalaron pueden ser tocados por tu testimonio. Pablo volvió a Listra. Y no volvió igual. Volvió con la marca del sufrimiento. Pero también con la unción del Espíritu. Si hoy el mundo te ha tirado piedras, si te ha rechazado, expulsado, ignorado, no olvides quién te envió. Y si Él te dice: vuelve, entonces ve. Porque no vas solo. Vas con el respaldo del cielo. Ya rechazo a la multiplicación como Dios usa el dolor para expandir el reino. A veces pensamos que los golpes nos detienen. Que el rechazo frena el plan. Que las heridas retrasan el propósito. Pero Dios usa todo. Incluso el dolor. Incluso las piedras. Incluso la traición. Después del apedreamiento, vino el crecimiento. Tras el apedreamiento en Listra, Pablo y Bernabé no se detuvieron. Al contrario, el evangelio se expandió con más fuerza. Predicaron en Derbe. Fortalecieron a los discípulos. Animaron a los nuevos creyentes. Y luego, volvieron a Listra. Y a Iconio. Y a Antioquía. Para confirmar a los creyentes. Para establecer líderes. Para organizar iglesias. Lo que el enemigo pensó que iba a detener, Dios lo usó para multiplicar. Escena actual dramatizada, cuando el rechazo te catapulta. Mateo, un joven misionero urbano, fue expulsado de una comunidad marginal tras predicar. Fue amenazado, insultado y golpeado. Pero meses después, una mujer de ese barrio, una madre soltera, encontró su contacto. Había visto cómo Mateo había servido a su hijo enfermo. Y le escribió:
Esa conversación fue la semilla. Hoy, esa comunidad tiene una iglesia. Y Mateo sigue predicando. Con cicatrices. Pero con fuego en el corazón. Dios multiplica en medio del rechazo. Pablo podría haberse rendido. Podría haber dicho: esto ya es demasiado. ¿Vale la pena? Pero no lo hizo. Porque entendía algo que tú y yo debemos grabar en el alma. Las puertas del reino no se abren con facilidad. Pero cuando se abren, nadie puede cerrarlas. Cuando te rompen, pero floreces. ¿Has visto alguna vez una planta salir entre el cemento? Así es el reino. Así es tu vida cuando Dios está en control. Rechazado, pero enraizado. Golpeado, pero creciendo. Herido, pero dando fruto. El apedreamiento de Pablo no fue el final. Fue el comienzo de algo más grande. La iglesia de Listra, ¿quién crees que estaba ahí? En esa región, años después, crecería Timoteo, discípulo de Pablo. Un joven fiel, firme, valiente. ¿Dónde nació la fe de Timoteo? En esa misma tierra que vio a Pablo sangrar. En ese suelo que probó la dureza, pero también la verdad. Lo que parecía muerte. Sembró vida. Juan, hoy hay muchos que están siendo apedreados emocionalmente. Jóvenes burlados por compartir su fe. Madres solteras juzgadas por su pasado. Hombres que perdieron su reputación por rumores falsos. Mujeres que sirvieron con amor y fueron traicionadas. Pero aquí está la verdad. Dios no ha terminado contigo. Lo que parece destrucción es preparación para multiplicación. Pablo no sabía que su dolor en Listra iba a ser semilla para generaciones futuras. Tú tampoco sabes todo lo que Dios está haciendo ahora mismo, en medio de tu dolor. Pero una cosa es segura. Dios no desperdicia sufrimientos. Él transforma heridas en historias. Él usa las piedras para construir altares. El Evangelio sigue corriendo, aunque a ti te detengan. A veces creemos que cuando nosotros caemos, el plan también se detiene. Que si nos enferman, si nos acusan, si nos rechazan, todo se paraliza. Pero Dios sigue corriendo. Cuando tú te detienes, su palabra avanza. Cuando tú caes, su reino se levanta. Pablo cayó, pero el mensaje voló. El cuerpo de Pablo estaba herido, pero su fe seguía viva. Sus piernas no podían moverse, pero la palabra que él había predicado ya había llegado a corazones. Porque el Evangelio no depende de nosotros. Somos instrumentos, no la fuente. Y cuando el instrumento se rompe, Dios no se queda sin sonido. Porque Él es la melodía. El mensaje que no se detuvo. Camila, una profesora cristiana en una escuela pública, fue despedida injustamente por mencionar a Dios durante una conversación con estudiantes. Se sintió avergonzada, humillada, silenciada. Pero meses después, uno de esos estudiantes, Daniel, la encontró en redes. Le escribió: gracias por aquella charla. No la olvidé. Hoy soy cristiano por lo que usted sembró. Camila lloró. Porque entendió. Aunque la callaron, el mensaje no se detuvo. Pablo en Listra, nosotros en 2025. La historia se repite. Diferente escenario. Mismo espíritu. Hay personas hoy que fueron sacadas de sus iglesias por ser incómodas. Rechazadas por hablar con la verdad. Silenciadas por no seguir modas. Canceladas en redes por defender su fe. Pero Dios no necesita plataformas para hablar. Necesita corazones dispuestos. Cuando una vida deja huella, aunque no lo veas. Imagina esto. Pablo está tirado en el suelo. Los discípulos a su alrededor. Sangre. Silencio. Miedo. Pero ahí, en ese momento de aparente derrota, Dios ya estaba escribiendo la próxima página. Porque no se trata solo de lo que predicamos, sino de lo que vivimos. Y cuando tu vida predica, aunque te detengan, otros seguirán. Hoy, el Evangelio sigue creciendo. Pablo fue apedreado. Y el mensaje llegó a Derbe, Iconio, Antioquía. Y de allí, al mundo. Hoy,
Tú puedes estar en silencio. Pero tu testimonio está hablando. Quizás no predicas con micrófono. Pero tu vida grita. Cristo es real. No temas si hoy te han hecho a un lado. Si te sacaron de algún grupo. Si te rechazaron por amar a Jesús. Pablo también cayó. También sangró. También lo abandonaron. Pero Dios usó eso para que el Evangelio avanzara más lejos. Hoy, a través de tu dolor, Dios puede estar alcanzando a alguien más. Porque lo que tú vives en secreto, Él lo usa en público. La última palabra no es del mundo. Miguel era un pastor joven que había sido traicionado por su mejor amigo en la iglesia. Le arrebataron el ministerio, lo acusaron falsamente, y hasta sus ovejas lo abandonaron. Dijo, hasta aquí llegué. Ya no sirvo. Pero al borde de la depresión, una familia a la que había ayudado años atrás lo llamó. Pastor, no se rinda. Gracias a usted, nuestra hija hoy es cristiana. Esa llamada lo salvó. Porque entendió. Las piedras de otros no son el punto final de Dios. Pablo se levantó. El libro de los Hechos dice. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, Hechos 14:20. Se levantó. ¿Milagro? ¿Acto de fe? ¿Locura santa? Quizás todo junto. Lo cierto es que no se quedó donde el enemigo lo quería. Y tú tampoco tienes que quedarte allí. Hoy también puedes levantarte. Quizás no te apedrearon físicamente. Pero las palabras hirieron. Las traiciones pesaron. Las pérdidas dolieron. Te dijeron que no podías más. Te creíste el final. Pero no es así. Hoy Dios te llama a levantarte. Como Pablo. Con heridas. Con marcas. Pero de pie. Lo que haces después del dolor importa. Pablo no huyó. No se escondió. Volvió a predicar. La Biblia dice que al otro día siguió su camino a Derbe. A seguir hablando de Jesús. Eso nos enseña algo poderoso. El dolor puede marcarte. Pero no debe detenerte. Lo que me dolió, me hizo hablar más fuerte. Ana, sobreviviente de cáncer, empezó a grabar videos en redes sobre su fe durante la enfermedad. Decía, antes era tímida, ahora no me importa lo que digan. Dios me dejó viva, y eso tiene un propósito. Hoy, miles la siguen. Y cada palabra suya es semilla. Porque el dolor no la cayó. La empujó a hablar. Hoy, quizás tú estás en el suelo. O alguien que amas. Parecen vencidos. Pablo también lo pareció. Pero las piedras no escriben finales. Dios sí. Y si Él no ha cerrado el capítulo, no lo cierres tú. No creas que tu historia terminó solo porque otros dijeron amén demasiado pronto. Dios tiene la última palabra, y esa palabra puede ser. Levántate. Las cicatrices que predican más fuerte que las palabras. Pablo se levantó, sí. Pero no lo hizo igual que antes. Su cuerpo estaba marcado. Y cada marca contaba una historia. Las cicatrices de un guerrero del reino. Las cicatrices no eran adorno. No eran accidentes. Eran señales de batalla. Cada piedra que lo golpeó dejó una marca. Y cada marca era un testimonio. Aquí dolió, pero sobreviví. Aquí casi me rindo, pero seguí. Aquí me enterraron, pero resucité. Las cicatrices son evidencia de que el enemigo no ganó. Gálatas 6:17. El orgullo de sus heridas. Más adelante, Pablo escribe: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gálatas 6:17. ¡Qué declaración tan poderosa! Mientras otros se jactaban de títulos, él mostraba sus cicatrices. Mientras otros hablaban con retórica, él predicaba con heridas. Porque a veces, las cicatrices predican más fuerte que los sermones. Escena actual dramatizada, la marca de mi lucha. Julián es un joven que, tras años de adicción, encontró a Jesús en un centro de rehabilitación. Salió marcado. Perdió dientes, familia, trabajo. Pero un día, frente a otros jóvenes, mostró su brazo lleno de quemaduras y les dijo:
Cada una de estas cicatrices me recuerda lo que Jesús me sacó. No me avergüenzo de ellas. Me recuerdan que estoy vivo. Y muchos lloraron. Porque Dios usó su dolor como megáfono de esperanza. Las cicatrices de hoy, los testimonios de mañana. Querido amigo o amiga que ves este video. No te escondas por lo que has vivido. No te avergüences de tus marcas. Tu cicatriz por esa pérdida. Tu marca por esa enfermedad. Esa huella emocional por la traición. Dios no la borró por U. Jesús también tiene cicatrices. ¿Recuerdas cuando Tomás dudó? ¿Qué hizo Jesús? No le dio un sermón. Le mostró sus manos. Sus cicatrices. Y eso bastó. Mira mis manos, pon tu dedo aquí. Juan 20:27. Tus cicatrices también pueden ser eso para alguien. Un lugar donde el incrédulo toque y crea. Hoy, mírate con otros ojos. No como alguien roto, sino como alguien marcado por gracia. Las cicatrices no niegan el dolor. Pero tampoco niegan la victoria. Eres un sobreviviente. Un testigo. Y tu historia, con cada golpe, cada herida y cada lágrima, puede ser la voz de Dios para otro que está en el suelo. Muestra tus cicatrices. Dios aún habla a través de ellas. No escondas tu testimonio, exhíbelo como una bandera. Volver donde te apedrearon. Después de ser apedreado, golpeado, humillado y arrastrado fuera de la ciudad. ¿Qué hizo Pablo? Volvió. Pablo no huyó, volvió a Listra. El texto bíblico es claro. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hechos 14:20. ¿A dónde volvió? A Listra. Al mismo lugar donde casi lo matan. Y no volvió con rencor. Volvió con un mensaje. Volvió para decir: estoy vivo. Y mientras respire, seguiré predicando. Escena actual dramatizada: volver al colegio. Catalina, una joven cristiana, fue víctima de bullying en su colegio por hablar de Jesús. Le rompieron su Biblia. La aislaron. Se burlaron de ella. Pidió traslado. Pero años después, cuando Dios sanó su corazón, volvió al mismo colegio. Esta vez como conferencista invitada para hablar de esperanza y fe. Y entre el público estaba su antigua agresora, llorando. Dios hizo algo inesperado. Usó a Catalina para tocar el corazón de quien la lastimó. A veces, Dios te manda de regreso a donde te rompieron. Porque en ese lugar hay alguien que necesita ver tu transformación. Tal vez hoy Dios te esté pidiendo: vuelve a esa familia que te rechazó. Vuelve a ese barrio donde fracasaste. Vuelve a esa iglesia donde fuiste herido. Y no para revivir el dolor, sino para mostrar lo que Él hizo contigo después del dolor. No huyas para siempre de tu Listra. Listra representa el lugar donde dolió. Donde creíste que todo terminó. Donde fuiste golpeado injustamente. Pero también puede ser el lugar donde Dios se glorifique a través de ti. ¿A qué Listra debes volver? Piénsalo. ¿Qué lugar, persona o situación sigues evitando? ¿Dónde dejaste un testimonio inconcluso porque te hirieron? ¿Y si Dios quiere usar tu regreso para sanar a otros? Volver no es retroceder. Volver es decir: no me destruiste. Dios me levantó. Y ahora vuelvo, no como víctima, sino como testigo. Lo más impactante, Pablo siguió predicando. Después de su apedreamiento, no se escondió. No dejó el ministerio. No dijo: esto no es para mí. Siguió adelante. Fundó más iglesias. Escribió cartas que hoy siguen cambiando vidas. Y todo porque volvió a Listra sin miedo. Señor, hay lugares a los que no quiero volver. Recuerdos que me duelen. Personas que me lastimaron. Pero si tú me llamas a volver, dame valor. Dame humildad. Dame propósito. Y que al regresar, no lo haga con rabia, sino con amor. Para que los que me vieron caer, te vean a ti levantándome. Amén. El reino no se detiene por el rechazo.
Después del apedreamiento. Después del rechazo más violento que uno pueda imaginar. Después de ser dejado como muerto. ¿Se acabó la misión? No. Comenzaba una nueva etapa. Hechos 14, 21-22. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Les decían: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Rechazado, pero no detenido. Daniel predica en redes sociales. Lo bloquean, lo insultan, lo cancelan. Recibe amenazas. Un día, pierde su cuenta con más de 100,000 seguidores por denunciar la hipocresía espiritual. Cualquiera se habría rendido. Pero Daniel no. Abrió una nueva cuenta. Comenzó desde cero. Y lo que parecía el fin, Dios lo usó para expandirse aún más. Hoy, su contenido ha llegado a países donde nunca había imaginado. Rechazado no es igual a descalificado. Pablo fue rechazado en Listra. Pero Dios no lo descalificó. Al contrario. Lo fortaleció, lo renovó y lo envió de nuevo. Y volvió al mismo lugar para animar a otros creyentes. ¿Puedes imaginarlo? A los mismos que vieron cómo lo apedreaban. Ahora los estaba animando con palabras como: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino. Hoy también necesitamos esa voz. Vivimos en un mundo que premia la comodidad. Pero el reino de Dios no es cómodo. Jesús mismo lo advirtió. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ser rechazado no significa que fallaste. Significa que estás avanzando por el camino correcto, aunque duela. El reino avanza con los heridos que siguen caminando. Los apóstoles fueron perseguidos. Los profetas fueron rechazados. El mismo Jesús fue crucificado. Y aún así, el reino sigue creciendo. No por gente perfecta, sino por gente que se levanta después de cada caída. Testimonio actual. Yo también fui apedreado. Una mujer comparte. Cuando hablé de mi fe en la universidad, me ridiculizaron. Cuando me negué a vivir como todos esperaban, me dijeron anticuada. Perdí amigos, me sentí sola, pensé en rendirme. Pero en medio de eso, una joven nueva se me acercó y me dijo: gracias por no callarte. Por ti, hoy estoy conociendo a Jesús. Las piedras que te lanzan, Dios las usa para edificar. Cada crítica, cada rechazo, cada traición, cada puerta cerrada, Dios las transforma en escalones. Porque el reino no se detiene por el rechazo. Y tú tampoco deberías. ¿Qué estás haciendo con tu herida? ¿La estás usando como excusa para parar? ¿O la estás entregando a Dios para que la convierta en propósito? Señor, el rechazo duele. A veces me rompe. A veces me paraliza. Pero hoy entiendo que no necesito la aprobación del mundo, sino tu llamado. Fortalece mis rodillas cansadas. Renueva mi voz silenciada. Levántame de la vergüenza. Y ayúdame a seguir predicando, aunque me apedreen con palabras, burlas o desprecio. Porque tu reino no se detiene. Y yo tampoco. Amén. El reino no se detiene por el rechazo. Después del apedreamiento. Después del rechazo más violento que uno pueda imaginar. Después de ser dejado como muerto. ¿Se acabó la misión? No. Comenzaba una nueva etapa. Hechos 14, 21-22. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Les decían: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Rechazado, pero no detenido. Daniel predica en redes sociales. Lo bloquean, lo insultan, lo cancelan. Recibe amenazas. Un día, pierde su cuenta con más de 100,000 seguidores por denunciar la hipocresía espiritual. Cualquiera se habría rendido. Pero Daniel no. Abrió una nueva cuenta. Comenzó desde cero. Y lo que parecía el fin,
Dios lo usó para expandirse aún más. Hoy, su contenido ha llegado a países donde nunca había imaginado. Rechazado no es igual a descalificado. Pablo fue rechazado en Listra. Pero Dios no lo descalificó. Al contrario. Lo fortaleció, lo renovó y lo envió de nuevo. Y volvió al mismo lugar para animar a otros creyentes. ¿Puedes imaginarlo? A los mismos que vieron cómo lo apedreaban. Ahora los estaba animando con palabras como: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino. Hoy también necesitamos esa voz. Vivimos en un mundo que premia la comodidad. Pero el reino de Dios no es cómodo. Jesús mismo lo advirtió. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ser rechazado no significa que fallaste. Significa que estás avanzando por el camino correcto, aunque duela. El reino avanza con los heridos que siguen caminando. Los apóstoles fueron perseguidos. Los profetas fueron rechazados. El mismo Jesús fue crucificado. Y aún así, el reino sigue creciendo. No por gente perfecta, sino por gente que se levanta después de cada caída. Yo también fui apedreado. Una mujer comparte. Cuando hablé de mi fe en la universidad, me ridiculizaron. Cuando me negué a vivir como todos esperaban, me dijeron anticuada. Perdí amigos, me sentí sola, pensé en rendirme. Pero en medio de eso, una joven nueva se me acercó y me dijo: gracias por no callarte. Por ti, hoy estoy conociendo a Jesús. Las piedras que te lanzan, Dios las usa para edificar. Cada crítica, cada rechazo, cada traición, cada puerta cerrada, Dios las transforma en escalones. Porque el reino no se detiene por el rechazo. Y tú tampoco deberías. ¿Qué estás haciendo con tu herida? ¿La estás usando como excusa para parar? ¿O la estás entregando a Dios para que la convierta en propósito? Señor, el rechazo duele. A veces me rompe. A veces me paraliza. Pero hoy entiendo que no necesito la aprobación del mundo, sino tu llamado. Fortalece mis rodillas cansadas. Renueva mi voz silenciada. Levántame de la vergüenza. Y ayúdame a seguir predicando, aunque me apedreen con palabras, burlas o desprecio. Porque tu reino no se detiene. Y yo tampoco. Amén. Cuando el mundo te tira al suelo, Dios te levanta con propósito. Pablo cayó, pero no fue su final. Fue el momento en que Dios demostró que ni las piedras, ni el odio, ni el rechazo, pueden frenar a alguien que camina en obediencia. Lo dejaron por muerto. Pero Dios aún no había terminado con él. Y tú, que hoy sientes que te han apedreado. Por tu fe. Por tus decisiones. Por no encajar en lo que el mundo espera. Recuerda esto. El propósito de Dios es más fuerte que cualquier piedra. La misión sigue, aunque a veces duela. El Espíritu Santo no abandona a los que están dispuestos a seguir, aún con heridas. Querido amigo, querida amiga. Quizá tú también has sido apedreado en tu Listra personal. En la familia. En la universidad. En redes. O incluso en una iglesia que no supo ver tu valor. Pero hoy, como Pablo, te invito a levantarte. No con tus fuerzas, sino con las del Dios que no te ha dejado ni un segundo. Vuelve a la misión. Vuelve al llamado. Vuelve a la fe. Porque aunque el mundo te diga ya no hay nada que hacer, Dios todavía tiene mucho por hacer contigo.